Y del Garda, como visteis en el capítulo anterior, nos fuimos a Bolonia. Era la parada obligatoria que motivaba este viaje a Italia. Nuestro hijo estuvo aquí todo el año de Erasmus y fuimos a buscarle y ver la ciudad donde había vivido este tiempo, su barrio, el piso que tanto se sufrió para encontrarlo. Sí, no exagero, fue toda una odisea encontrar piso, incluyendo una estafa por el camino. Pero esto es otro tema que daría para un vídeo entero. Al final, este sufrimiento quedó en experiencia y pudo disfrutar su Erasmus y esta ciudad universitaria por excelencia que pudimos conocer de primera mano. Llevábamos tiempo sin ver a nuestro hijo y estábamos más a disfrutarlo con él, pero sí nos dio la info suficiente como para haceros un vídeo que será la mejor guía para visitar la ciudad y enseñaros los lugares más interesantes para una escapada por esta preciosa ciudad. Pero además, ¿sabíais que Bolonia esconde 7 secretos? Pues no os perdáis nada porque vamos a conocerlos todos y como siempre os incluiremos un poco de la historia que hay detrás de ellos y de todo lo que recorremos. Bolonia es una ciudad increíble y mi sensación cuando hablas con gente que va a visitar Italia es que no suele estar en sus planes turísticos. Pero no solo Bolonia es increíble, es que está en una región que no se queda atrás. Es la capital de la Emilia-Romagna, una región con lugares tan interesantes como Parma, ciudad refinada conocida por su patrimonio artístico. Ferrara, una joya renacentista rodeada de murallas. Módena, lugar de nacimiento de Enzo Ferrari y famosa por su vinagre y su catedral románica. Rávena, guardiana de espectaculares mosaicos bizantinos. Rímini, animada ciudad costera célebre por sus playas al Adriático. Piacenza, cruce histórico de caminos con elegantes palacios, plazas medievales y tradición vinícola. Reggio Emilia, considerada la cuna de la bandera italiana y gran riqueza cultural. Y para los amantes de la Fórmula 1, Imola, la sede de Ferrari muy cerca de Bolonia. Estos son una representación entre otros muchos lugares de interés. Como veis, una región con muchísimos atractivos culturales y también gastronómicos, porque es una de las zonas de Italia donde dicen que mejor se come. Pero hoy vamos a centrarnos en la ciudad que nos ocupa en este vídeo, Bolonia. Os enseñaremos una ruta para recorrer a pie su centro histórico, pero os aseguramos que Bolonia tiene tanto y tanto que ver que es imposible recorrer todo en un fin de semana y es incluso difícil recomendar qué ver porque los gustos son tan variados que se podrían hacer varios rankings de los lugares imprescindibles para visitar. Bolonia es famosa por su gastronomía, su excelencia académica, su bellísima arquitectura o por su calidad y cantidad cultural. Por algo, la UNESCO incluyó la ciudad como patrimonio musical y sus pórticos como patrimonio de la humanidad. Torres medievales, palacios renacentistas y muchas joyas ocultas por la ciudad. Es la ciudad que dicen puedes recorrer sin mojarte en un día de lluvia. Y eso es gracias a los nada más y nada menos 62 kilómetros de pórticos nombrados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 2021. 42 de estos kilómetros están en el centro histórico. Un casco antiguo que es el segundo más grande de Italia después de Venecia y uno de los mejor conservados del mundo. Es una ciudad de arte, historia y cultura que está llena de encantos. En Bolonia se definen con 3 palabras, la dota, rosa y grasa. Dota o docta porque tiene la universidad más antigua del mundo desde el año 1088 nada más y nada menos. Rosa por el rojo que luce en sus tejados y que nosotros pudimos contemplar al subir a sus torres. Y grasa o gorda por su famosa gastronomía que dicen es la mejor de Italia. Entre sus platos más típicos podéis encontrar recetas como los tagliatelle al ragù, que vienen a ser unos tallarines a la boloñesa, o los tortellini, una de las especialidades en la cocina boloñesa,
Esta pasta fresca se prepara en diferentes variedades y rellenos, y si visitáis la ciudad en invierno podéis probar la receta tortellini in brodo, preparados en un caldo de carne o ave. La primera información escrita de esta receta describe su utilización en un banquete del siglo XVII. Es tan tradicional en la cocina boloñesa que se depositó la receta original en la Academia Italiana de Cocina, que es la encargada de preservar las tradiciones de la cocina italiana. Los crescentine, una especie de buñuelo o empanadilla que se acompaña de embutidos de la zona para rellenar este tipo de pan, donde no puede faltar la famosísima mortadela boloñesa, un símbolo de la ciudad con diversos sabores, donde el más popular es el de pistacho. Otros platos populares son la gramiña a la salsiccia, una pasta típica de la zona acompañada de salsa de salchichas. La lasaña boloñesa verde, que en su receta original estaría rellena de ragú y sus placas serán de color verde porque están hechas con espinacas. Y por supuesto gratinadas con parmigiano reggiano, el queso de la otra ciudad importante de la Emilia-Romagna, Parma. Y finalizamos este repaso gastronómico con una receta para los más carnívoros, la cotoleta a la boloñesa, un filete de ternera empanado frito con mantequilla, cubierto con jamón de Parma, queso parmigiano reggiano y rociándolo con caldo de carne para finalizar su cocción derritiendo el queso. Ya veis que en Bolonia no todo es pizza, que también las hay riquísimas, pero otra recomendación si queréis comer algo rápido son las piadinas, las reinas del street food. Es un tipo de pan plano y son originarias de la Emilia-Romagna. Se pueden rellenar con infinidad de ingredientes y nuestro hijo nos llevó a un sitio en Bolonia que tenían incluso sin gluten. Estaban espectaculares y a buen precio. La vida de estudiante universitario aprieta. ¿Y a vosotros qué receta os gustaría probar? Os leemos en comentarios vuestra receta preferida o ese plato italiano que os vuelve locos. Y ahora nos vamos a recorrer la ciudad por los 10 lugares que os hemos seleccionado. Empezamos nuestro recorrido en la Plaza Maggiore, el corazón de la ciudad, rodeada de palacios medievales como el Palacio del Podestà y el Palacio Comunale. Aquí se vive la esencia de Bolonia, con artistas callejeros y cafeterías históricas. Es el mejor punto de partida para explorar la ciudad y donde tenéis la oficina de turismo en la plaza si queréis haceros con información o algún mapa. Antes de entrar en la oficina, casi seguro ya habéis visto nuestra primera parada, la Fuente de Neptuno, un encargo del Papa Pío IV en 1563 que diseñó el arquitecto Tommaso Lauretti y esculpió el escultor Gian Bologna. Tiene 3,40 metros de altura y es uno de los símbolos de la ciudad. ¿Sabíais que el símbolo de Maserati está inspirado en este tridente? Aunque la empresa nace en Milán por el año 1914, los Maserati son boloñeses y no olvidaron sus orígenes al crear el emblema de su marca. Esta estatua guarda un secreto que veremos luego cuando os enseñemos los 7 secretos de Bolonia. En esta plaza podéis ver el Palacio del Podestà, construido en 1201 y que aún mantiene de su construcción original la Torre del Arengo, una torre que alberga el campanazo, una campana del siglo XV y de 4.700 kilos, que suena en contadas ocasiones como cada 21 de abril, celebrando la liberación de Bolonia de la ocupación alemana. Bajo esta torre tenemos otro de los secretos que veremos luego. Este palacio es especialmente bonito por la noche. En un lateral de la plaza, junto a la Plaza de Neptuno, tenemos el Palacio Comunale con la Torre del Reloj, una torre del siglo XIII que es una de las torres medievales más famosas de Bolonia. Es visitable y se puede subir a sus terrazas panorámicas con vistas 360 grados de la ciudad, además de conocer el mecanismo de su reloj y algunas colecciones de arte. Otros edificios alrededor de esta plaza son el Palacio del Notai, el Palacio Rienzo, el Palacio del Bianchi o la Torre Lambertini. La siguiente parada la haremos en el edificio que más os llamará la atención sin haber salido de la plaza,
la iglesia de San Petronio, patrono de la ciudad y una de las iglesias más grandes del mundo. Su construcción viene del siglo XIV y, como podemos ver en su fachada, está incompleta. En la parte inferior tenemos decoraciones de mármol y en la superior se quedó vestida únicamente con sus ladrillos rojos. En su interior os encontraréis 22 capillas de estilo gótico, entre las que destaca la capilla de los Reyes Magos con unos frescos impresionantes. También es visitable la terraza de la iglesia y, como aquí todo es a lo grande, también cuenta con la meridiana más grande del mundo, lo que viene a ser el reloj de sol más largo del mundo, que sirve de calendario y para saber la hora. En esta iglesia fue coronado Carlos V como emperador del Imperio Sacro-Romano. Ya veis todo lo que se puede visitar solo en una plaza, pero cuando sales de ella y empiezas a recorrer las calles por alguno de los muchos kilómetros de pórticos, se convierte en toda una experiencia, porque en esto Bolonia es única en el mundo. Como ya os dijimos, son patrimonio de la UNESCO, nos protegen del sol y la lluvia, y además algunos están bellamente decorados con frescos y detalles renacentistas, así que os aconsejamos de vez en cuando mirar al techo. Muy cerca de la plaza llegamos a las torres Asinelli y Garisenda. Son visita obligada y símbolo de Bolonia. En la torre Asinelli, 498 escalones nos separan de la vista panorámica más espectacular de la ciudad. Aunque habrás de ganártela, porque la subida de escaleras, y más en verano, no es poca cosa. Esta es mi cara ya después de no sé cuántos escalones. Ni lo ponen ni los hemos contado, pero son muchos. Y esto engaña además muchísimo, porque parece que ya se ha acabado. Es un descansillo, pero sigue subiendo y viendo, y subes y subes y subes. Ahora sí que llegamos. Oh, seguro que las vistas merecen la pena. Yo creo que ha merecido mucho la pena, ¿no? A pesar de llegar reventados. No, bueno, reventados no, más que nada la sudada. Y bajar casi peor que subir. Bajar mucho peor. Pero muy recomendable, las vistas desde arriba espectaculares. Increíble. Al lado vemos la torre Garisenda, una torre inclinada que no se sube, pero a cambio ofrece un aire misterioso. En la Bottega Portici tenéis unas vistas preciosas de las torres, además de buen café, y con la consumición rellenar botellas con el tipo de agua que os apetezca, natural, con gas o del tiempo. Ahora nos vamos al Archigimnasio de Bolonia, antiguo edificio de la universidad. Cuando visites este edificio es interesante saber que la Universidad de Bolonia tiene su origen en 1088, siendo la universidad más antigua del mundo occidental. Este prestigio ha perdurado en el tiempo y hoy Bolonia es una de las ciudades universitarias más importantes del mundo. Su joya más famosa es el Teatro Anatómico, una sala de madera tallada donde se realizaban las clases de anatomía en el Renacimiento y los estudiantes de medicina aprendían con disecciones reales. Hoy funciona como museo y biblioteca en la que se pueden encontrar estantes de madera con códices y libros de hace siglos. Este edificio es una joya histórica única. Seguimos cerca de la Plaza Maggiore en el centro histórico. Ahora nos vamos a una serie de calles estrechas empedradas que forman el llamado cuadrilátero. En esta zona están ubicadas las mejores tiendas para comprar productos frescos y típicos de la ciudad. Fue un antiguo mercado medieval donde hoy aún se venden quesos, embutidos, pasta fresca y vinos locales. Pasear por sus callejones es como viajar en el tiempo y también el lugar donde los boloñeses acuden si su plan es hacer un poco de street food o comida callejera. Cambiamos de mercado y nos vamos al mercado del Herbe o mercado de las hierbas.
Es el mercado cubierto más grande del centro histórico de Bolonia y existe desde principios del siglo XX. Nació como lugar para vender frutas, verduras y hierbas como su nombre nos indica, pero hoy ofrece también quesos, embutidos, pasta fresca, vinos locales y por supuesto la famosa mortadela boloñesa. Un ambiente que mezcla lo clásico con lo moderno. Puestos históricos conviven hoy con bares y restaurantes contemporáneos. Es mucho más que un mercado y visitarlo permite vivir la auténtica vida cotidiana de la ciudad. Si quieres sentir la esencia local y saborear Bolonia como un auténtico boloñés, este lugar es una parada obligatoria. Otro lugar que está en nuestro top de visitas es la Plaza de Santo Stefano y sus 7 iglesias. Es uno de los rincones más encantadores de Bolonia, un lugar pintoresco rodeado de palacios históricos y cafés con terrazas. En ella se encuentra el complejo de las 7 Chiese o 7 iglesias, un conjunto único de edificios religiosos interconectados entre sí que datan de distintas épocas, desde el paleocristiano hasta el románico. Cada iglesia guarda su propio estilo y secretos, formando un laberinto de claustros, capillas y patios llenos de historia y espiritualidad. Es un lugar ideal para pasear con calma, descubrir detalles arquitectónicos y disfrutar de la atmósfera medieval que caracteriza a Bolonia. El gueto judío de Bolonia es un entramado de callejuelas estrechas y pintorescas que datan del siglo XVI, cuando la comunidad judía fue obligada a vivir en esta zona amurallada. Hoy es uno de los rincones más encantadores de la ciudad, lleno de pasajes ocultos, escaleras y balcones que parecen salidos de otra época. Entre sus calles, como Vía del Inferno o Vía Valdonica, se respira historia y autenticidad, además de encontrarse el Museo Judío, que narra la vida y la cultura hebrea en la Emilia-Romaña. Pasear por el gueto es descubrir un Bolonia secreto y con un aire íntimo y fascinante. Para los amantes de los motores os recomendamos desplazaros por el llamado Valle del Motor, un lugar que muestra la pasión italiana por el diseño y la velocidad. Este lugar es la cuna de marcas legendarias como Ferrari, Lamborghini, Ducati, Maserati y Pagani, y tenéis museos o fábricas de coches como el Museo Ferrari, el más famoso, con exposiciones de sus modelos más icónicos y la opción de probar un simulador de Fórmula 1. El Museo Enzo Ferrari, ubicado en la casa natal del fundador, combina historia y diseño en un espacio futurista. El Museo Lamborghini, un recorrido por la evolución de los superdeportivos con visitas a la fábrica incluidas. El Museo Horacio Pagani, dedicado a los exclusivos hiperdeportivos Pagani, con piezas únicas y visitas guiadas. El Museo Maserati, una colección privada impresionante de modelos históricos de la marca. Y para los fans de las motos, cerca de Bolonia está el Museo Ducati, un recorrido por la historia de la marca italiana de motos, sus modelos más emblemáticos y trofeos de MotoGP. También podéis adquirir experiencias como conducir en el circuito de Módena un Ferrari, un Lamborghini u otro superdeportivo en pista. Experiencias organizadas para probar vehículos en carreteras panorámicas de la Emilia-Romaña o visitas guiadas a talleres y fábricas para descubrir cómo se diseñan y ensamblan estos vehículos legendarios. En resumen, en el Valle del Motor puedes visitar museos, fábricas, colecciones privadas y circuitos, y todo dentro de un radio de menos de 1 hora desde Bolonia. Y ahora vamos a finalizar este recorrido por los 10 lugares que os hemos seleccionado en el Santuario de San Luca. Situado en una colina, el Santuario de San Luca te conecta con la ciudad mediante el pórtico más largo del mundo, casi 4 kilómetros y 666 arcos.
Llegar caminando es toda una experiencia. Otros lugares interesantes para visitar serían el Teatro Comunale, uno de los teatros de ópera más prestigiosos de Italia. Si no puedes ver un espectáculo, al menos vale la pena la visita guiada a su interior majestuoso. La Pinacoteca Nazionale, el museo de arte más importante de Bolonia, con obras de Giotto, Rafael, Guido Reni y los Carracci, un viaje por el Renacimiento y el barroco italiano. La Catedral de San Pietro, Catedral de Bolonia, es un imponente templo barroco que destaca por su elegante fachada y su majestuoso interior. En su campanario se encuentra una de las campanas más grandes de Italia, que aún hoy marca el pulso de la ciudad. Como os dijimos antes, Bolonia esconde muchos secretos, pero hay 7 que son, digamos, que los oficiales, aunque oficiales suene a poco secreto. Pero venga, vamos con esos secretos que esconde la ciudad y que algunos os van a sorprender. El primero que visitamos fue el llamado La Finestrella, es decir, la pequeña ventana. Uno de los más sorprendentes, porque si hablamos de canales en Italia, te imaginarías Venecia, ¿no? Pero ¿sabías que Bolonia también fue ciudad de canales y aún se puede ver alguno? En Via Piela 16 encontrarás una ventana que nos enseña el único canal descubierto que queda en el centro histórico, el Canal de la Molin, un ramal del importante Canal di Reno. Pero hubo una época en la que a Bolonia le llamaban la Piccola Venecia, y es que tenía un sistema de canales repartidos por sus calles que servían principalmente para el transporte de mercancías. Durante el siglo XX, estos canales se fueron enterrando y en apariencia no quedan apenas canales, pero la realidad es que en las entrañas de la ciudad sus aguas siguen fluyendo como venas, manteniendo funciones importantes. Os voy a dar otro secreto extra. Podéis disfrutar de un desayuno o un aperitivo escuchando el agua en un lugar muy pintoresco. En Via Alessandrini tenéis el café Opera e Tulipani, que tiene en su parte trasera una terracita donde disfrutar las vistas al canal de forma diferente. Después de ver el canal nos vamos hacia el centro neurálgico de Bolonia, alrededor de la Plaza Maggiore y la Plaza de Nettuno. En esta zona podemos ver 3 de los 7 secretos. Ahora vamos con el segundo. ¿Sabíais que en Bolonia el cannabis fue muy importante en época medieval? Es un secreto menos conocido y llamativo, pero no deja de ser curioso. Casi en la esquina de Via Independencia con Via Riccioli, al levantar la cabeza podemos ver en las bóvedas del pórtico frescos con la inscripción Panis Vita, Cannabis Protectio, Vinum Laetitia, traducido del latín: el pan es vida, el cannabis protección y el vino es alegría. La protección del cannabis no se sabe bien si se refiere al dolor o a la riqueza, ya que en esta época el cultivo de cáñamo aportó mucho a la ciudad. En esta época el cáñamo era el tejido más preciado. Se usaba para cordajes y otros tejidos como manteles, toallas, sábanas o mantas que componían los ajuar de las novias. También tenía uso medicinal. De hecho, en la Casa Stagni, donde se encuentran los frescos, era punto de distribución. Se fabricaban con cáñamo redes de pesca y hasta las cerillas. Incluso se sabe algún uso alimentario al encontrar una receta del siglo XIV de tortellini con flores de cáñamo. Está claro que esta planta enriqueció muchas familias y territorios, pero bueno, hoy no es muy diferente y creo que sigue enriqueciendo a mucha gente, aunque de manera algo distinta. Vista la curiosa inscripción, nos fuimos al tercer secreto, en la fuente de Nettuno, primero para refrescarnos y después para encontrar el secreto más viril que nos dejó su escultor Gian Bologna. Esta imponente estatua fue esculpida a mediados del siglo XVI y dicen que las autoridades eclesiásticas pidieron al escultor que redujese la virilidad de Nettuno. Este accedió, pero dejando un efecto óptico que dotaba al dios del mar de una virilidad mayor. Si nos posicionamos en el llamado azulejo de la vergüenza, que es de color negro, tendremos una perspectiva de Nettuno en lo que parece una considerable erección, pero nada más lejos de la realidad. Todo lo que nos parece un miembro viril realmente es su dedo índice. Intencionado o no, es cuanto menos curioso y Nettuno es bastante fotografiado desde la baldosa.
Dejamos a Nettuno y muy cerquita de la Plaza Maggiore nos fuimos al secreto que a mí personalmente más me gustó y más curiosidad me despertó. ¿Creías que los teléfonos inalámbricos son de nuestra era? Pues atentos, que en el cuarto secreto veréis que esto viene de mucho antes. Nos vamos al Arco de los Susurros. Nos dirigimos al Voltone del Podestà, que se encuentra bajo el palacio del mismo nombre en la Torre Arengo. En este pórtico hay una bóveda y si nos situamos dos personas en las esquinas opuestas de cara a la pared, podréis hablar o susurrar que os escucharéis perfectamente. Y cuando digo perfectamente, es perfectamente. Es que incluso en voz baja y a pesar de la contaminación acústica de alrededor pasando gente, ¿no os pica la curiosidad de probarlo? Se dice que este canal de comunicación fue diseñado en época medieval con el fin de confesar a los leprosos sin acercarse a ellos y evitando riesgo de contagio. Otras curiosidades del lugar es que sus 4 pilares están sujetos por San Petronio, San Domenico, San Procolo y San Francesco, los patronos de la ciudad, y también que en época medieval era el lugar donde se producían los ahorcamientos por ser un lugar muy visible. Aún queda alguna viga donde se colgaban las cuerdas. ¿No os parece curioso este fenómeno? Lógicamente no es magia, pero esta peculiar acústica no deja de sorprenderte la primera vez que escuchas a la otra persona. Ahora nos vamos al secreto número 5. Dejamos la preciosa plaza y nos desplazamos unos 500 metros hasta la Corte Isolani, donde nos esperan las 3 flechas. En la Strada Maggiore 26 tenemos el pórtico de entrada a la Corte Isolani. Allí vemos un techo de madera y lo encontraréis rápido porque siempre habrá alguien mirando hacia arriba. Lo que no encontraréis tan fácil son las 3 flechas clavadas en las vigas de madera. Siglos después, ahí siguen siendo un curioso entretenimiento. Nosotros encontramos 2. Os puedo asegurar que no es sencillo y se confunden con las vetas de la madera. Incluso gente que sabe dónde están y a veces les cuesta encontrarlas de nuevo. Pues después de este rato donde casi acabamos con tortícolis, llegamos al 6º secreto y para eso tendremos que subir a la Torre Asinelli. No os vamos a engañar, nosotros subimos a esta visita obligada, pero entre el sofoco de la subida y las espectaculares vistas cuando llegamos nos olvidamos de buscar el secreto y a ver si alguien nos da fe de que existe, porque no encontré ninguna imagen que lo avale. Vamos a la torre. En lo alto de la Torre Asinelli hay un jarrón roto y no se sabe desde cuándo ni por qué, pero en algún momento se dijo que simbolizaba la capacidad de los boloñeses para resolver conflictos de forma civilizada y pacífica, y no seré yo quien contradiga las leyendas locales. Eso sí, si estás estudiando allí, el rumor universitario dice que si subes a la torre antes de terminar los exámenes, no te graduarás. Esto ya queda a disposición de ser más o menos supersticioso. En mi caso, no creo que hubiese aguantado tanto tiempo para subir, seguro. Después del sofocón y no acordarnos de buscar el jarrón, nos queda un último secreto, pero es un secreto tan secreto que ningún estudiante asegura haberlo visto. Así que os lo contamos, pero no podemos aseguraros que exista. Eso sí, el lugar donde supuestamente se encuentra sí existe y es una visita que recomendamos. Os lo enseñamos mientras os contamos el secreto. El 7º secreto se encuentra en el Palacio Poggi, situado en vía Zamboni 33. En este palacio de la Universidad de Bolonia se dice que en una de sus cátedras está grabada la inscripción Panus Resis, que viene a decir que el conocimiento es la base de todas las decisiones importantes. Exista o no, seas estudiante o no, creo que es buena frase para interiorizar. Si nadie lo ha encontrado después de tantísimos años de leyenda, la pregunta que me hago: ¿es posible que se lo inventaran con un fin motivador a los estudiantes? Lo que sí es real es que la frase pasa de generación en generación. Después de todo lo que os hemos enseñado, creo que podéis estar entretenidos varios días por Bolonia. ¿Qué opinas? ¿Te han entrado ganas de conocerla? ¿Ya la conoces y echáis algo en falta? ¿Queréis dejar alguna recomendación, ya sea cultural, gastronómica o de cualquier otro tipo? Nos podéis dejar vuestros comentarios y así entre todos haremos que el vídeo sea aún de más utilidad para la gente que esté planificando su visita a esta hermosa ciudad. Bolonia, dota, rosa y grasa. Apuntarla para una futura visita y descubrir de primera mano por qué estas 3 palabras describen tan bien la ciudad y son tan acertadas. Nos vemos en el próximo vídeo.